Y para hablar sobre estos casos de meningitis nos acompaña un especialista, Juan Saavedra, a quien le agradecemos por esta entrevista. Lo saludamos y le damos las muy buenas noches. Respecto a lo que está sucediendo, en los últimos meses se han dado varios brotes de meningitis. ¿A qué se debe este fenómeno? Tomando en cuenta que se creía que la meningitis era una enfermedad que ya estaba controlada. Bien, buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Bueno, en realidad la meningitis no es una enfermedad que haya sido ni controlada ni erradicada. Es una enfermedad que se puede prevenir en algunos casos administrando la vacuna para neumococo, para meningococo y para Haemophilus influenza. Pero cuando ocurre esta enfermedad, generalmente el niño no está con un esquema completo de la vacuna o no tiene vacuna directamente. Pero una vez hecho el diagnóstico de la meningitis, esta es una emergencia médica. Es decir, que el paciente debe acudir a un hospital y en el hospital, en el periodo de 1 hora, tienen que establecer el diagnóstico de meningitis aguda. Se debería tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo para hacer los estudios de confirmación y también administrar la primera dosis del antibiótico y de un antiinflamatorio. Todo eso se debe hacer dentro de la 1 hora con el objetivo de que el niño se recupere con la menor cantidad de secuelas. De lo contrario, hay un riesgo de muerte mayor al 30% y seguramente eso es lo que ha sucedido con el niño fallecido en la ciudad de Cochabamba. Doctor, ¿qué se debería hacer entonces en el país para que estos brotes sean menos comunes en diferentes ciudades? Una de las tareas más importantes es mantener una vacunación de más del 80% de los niños con la administración de la vacuna para neumococo, para Haemophilus influenza y tener en un lote de vacuna para meningococo en los adolescentes. Ese es un objetivo. Más del 80% de los niños deberían estar protegidos. Segundo, que si el niño presenta, esta no es una enfermedad solamente de los niños, ¿no? Pueden afectar todos los grupos de edad, los neonatos, los niños, los preescolares, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. Cualquier persona que presente 3 síntomas, fiebre, dolor de cabeza intenso y dificultad para mover el cuello, hasta que se demuestre lo contrario, esos son síntomas de meningitis. Si el paciente acude a un hospital, a un consultorio con esos 3 síntomas, el profesional tiene que pensar primero en esta enfermedad, internar al paciente, hacerle la prueba, tomarle una muestra de líquido cefalorraquídeo para confirmar el diagnóstico y en la siguiente hora ya el paciente debería estar recibiendo la primera dosis del antibiótico y un antiinflamatorio. Si se hacen esas 3 acciones, el riesgo de muerte baja significativamente y lo más importante, el paciente se recupera con pocas secuelas y en lo posible sin ninguna secuela. Por último, doctor, ¿cuál es el protocolo que se debería realizar para que no hayan más infectados? Bueno, el reconocimiento de estos 3 síntomas es fundamental. Si el paciente tiene un inicio agudo de dolor de cabeza, de fiebre y dificultad para mover el cuello, esos son síntomas que están sugiriendo que hay una infección grave de las membranas que envuelven el cerebro. El siguiente paso es tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo. El tercer paso ya es administrar la primera dosis del antibiótico, tomando en cuenta la edad del paciente y las enfermedades que pueda tener, crónicas que pueda tener el paciente y juntamente con el antibiótico, administrar un antiinflamatorio. Ese es el protocolo que se debería cumplir en la 1 hora. Segundo, el paciente tiene que estar internado en una sala de medicina interna o de pediatría o de terapia intensiva si tiene deterioro del sensorio. En la unidad donde esté internado se debe también hacer un electroencefalograma para ver si el niño no está cursando con convulsiones que acompañan a
a la meningitis. Entonces hay que hacer un electroencefalograma. Si en el electroencefalograma se detecta que tiene convulsiones, hay que administrar rápidamente un anticonvulsivante con el objetivo de que el cerebro sufra el menor daño posible. Tercero, estando internado, se debe cuidar mucho la hidratación del paciente, porque la meningitis en realidad es una meningoencefalitis, es decir, que todo el cerebro y las meninges están inflamadas y están acumulando líquido. Por lo tanto, aumenta el volumen del cerebro, y ese aumento del volumen del cerebro da origen a hernias dentro del cerebro, y las hernias son las que finalmente pueden producir la muerte del paciente por un paro cardiorrespiratorio. Y la evaluación diaria del paciente es importante. Y la administración del antiinflamatorio también es importante, con el objetivo de evitar una complicación que se llama vasculitis. La vasculitis se detecta cuando el paciente con meningitis presenta una parálisis de alguna parte del cuerpo. Cuando aparece eso y se hace la tomografía, es porque un sector del cerebro ha quedado sin irrigación sanguínea, y eso es por vasculitis. Entonces, esas son las tareas más importantes que hay que hacer: internar al paciente, hacer un tratamiento rápido, un tratamiento intensivo, hacer monitoreo del electroencefalograma, si hay convulsiones, administrar anticonvulsivante, evitar sobrehidratar al paciente porque el cerebro se va a llenar de agua, y controlar clínicamente al paciente. Si el nivel de conciencia del paciente disminuye, hay necesidad de intubar al paciente para someterlo a ventilación mecánica. Y estando en ventilación mecánica, hay que cuidar también de que no aparezcan complicaciones como la neumonía asociada al ventilador. Es decir, los médicos que tienen que atender al paciente tienen que estar vigilándolo de cerca a cada momento, con el objetivo de detectar complicaciones, y si aparece la complicación, tomar la conducta apropiada para recuperar la salud del paciente. Le agradecemos por esta entrevista. Nos acompañaba el especialista Juan Saavedra para hablar sobre estos casos de meningitis registrados en el país. Continuamos con más.